Insisto en que la superación de estas contradicciones después del sacrificio del chivo expiatorio requiere la instalación de un orden de diferencias. Frente a ese caos de lo idéntico, frente a ese caos de la indiferenciación, lo que vendría a operar la instalación del tótem es un nuevo orden de diferencias, la creación de leyes, de tabúes, de interdicciones que devuelven a la comunidad la capacidad de establecer distancia entre sus miembros, la distancia que habría entre el sujeto y el modelo, la distancia que habría entre Angelina Jolie y yo, ¿no? El establecimiento de jerarquías. Ahora, este establecimiento de jerarquías, de distancias por las vías de la instalación de la ley no es definitivo, ¿no? Es siempre un orden inestable y siempre va a ser necesario recrear el sacrificio para recordar a la comunidad el sentido de las leyes que se operan. Este será el origen del rito, ¿no? Esta repetición ritual, esta recreación del mito en acción y por supuesto el relato correspondiente que sería justamente el mito. ¿Qué es lo que nos permite la lectura de Girard? Primero, mostrar, en el caso de las comunidades arcaicas, el origen consustancial, cooriginal de orden y violencia. Del caos nace la ley, del desorden nace el orden. Y en ese sentido, la violencia, en este caso, remitiría a un campo de lo sagrado que permite la configuración del núcleo básico de lo social. De la violencia nacería el futuro orden. Ahora, ¿qué ocurre en las sociedades modernas? Porque, por otro lado, vemos, y lo vemos claramente con Benjamin, que el origen de la ley sigue siendo la violencia, pero que esa violencia no es pacificadora. Es decir, que la violencia en las sociedades modernas no termina en una finalización de esa crisis de rivalidad, de esa escalada mimética, sino que, por el contrario, la posibilidad de entrar en una crisis sacrificial es permanente. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, justamente aquí Girard se va a ir al estudio de la Biblia. Y lo que quiere mostrar Girard es cómo en el Nuevo Testamento se opera una transformación en la figura del chivo expiatorio. La figura del chivo expiatorio se transforma básicamente porque tanto la figura como los demás son conscientes de su inocencia. El mecanismo del chivo expiatorio funcionaba en las sociedades arcaicas sí, solo sí, porque había un convencimiento de la culpabilidad. Por eso al asesinato del chivo le seguía la paz. Pero con la figura de Cristo, ¿no?, que precisamente es la gran víctima del Nuevo Testamento, que se a sí mismo como inocente y que todos saben que es matado injustamente, frente a esta puesta al descubierto del chivo expiatorio, es que el mecanismo deja de funcionar. El mecanismo del chivo expiatorio deviene obsoleto, porque si todos sabemos que es inocente, entonces lo que sobreviene no es la pacificación, sino la venganza de aquellos que saben la inocencia del sacrificado. ¿Qué pasaría entonces con las sociedades modernas? Bueno, Girard va a decir, existen posibles mecanismos de contener esa exasperación de violencia, y uno de esos mecanismos es justamente el derecho penal. El derecho penal sería justamente el llamado a detener la espiral de venganzas, monopolizando en un solo agente, que sería el Estado, ¿no?, el derecho legítimo a hacer venganza, ¿no? No lo haría cualquiera, sino que lo haría el Estado. Pero, y aquí volvemos a Benjamin, el gran problema del derecho penal es que no redunda en pacificación. Porque claramente la persona o estas venganzas administradas por la vía del derecho penal no redundan en una unificación de la comunidad, ni en un respeto o un apego a la ley, ¿no? La gente no se siente más solidaria, más fraterna o más pacífica después de que va alguien a la cárcel. De manera que hay una segunda vía a partir de la cual Girard va a proponer una posible traducción o una posible manera de resolver las crisis miméticas, las crisis de esta violencia exasperada en las sociedades modernas. Y que por supuesto, acá, no sé si lo que voy a decir me va a jugar en contra, pero que a mí me resultaba problemática al menos, porque tiene que ver justamente con una salida ética para la política.
y ya voy a resolver esto porque lo que dice justamente Girard es que el Nuevo Testamento y la figura de Cristo representan ese momento de ruptura, de equilibrio que mantenía estable y recurrente ese mecanismo de la violencia mimética, pero que por otro lado la figura de Cristo permitiría ofrecer un modelo a imitar diferente. Ese modelo a imitar diferente no sería el de la escalada y la rivalidad, sino el de poner la otra mejilla. Y que en la medida en que las sociedades contemporáneas se aboquen a la imitación de ese modelo y no a la configuración incesante de un doble monstruoso, habría aquí una posibilidad entonces de presentar posibles salidas a la violencia en las sociedades contemporáneas. Ahora bien, por otro lado, lo que uno encuentra es que la fabricación de chivos expiatorios es una constante en las sociedades contemporáneas. Nunca una sociedad como la actual ha producido más cantidad de chivos expiatorios. Y chivos expiatorios incluso sobre los cuales no se tiene muy clara la inocencia, sino que por el contrario continúa operando la idea de que son verdaderos culpables. Pueden ser los inmigrantes, los negros, las mujeres, cualquiera. Los políticos. Bueno, no sé. Como chivo expiatorio. Como chivo expiatorio. De manera que mientras en las sociedades arcaicas el sacrificio de ese chivo expiatorio tenía la función de apaciguar las violencias intestinas e impedir que estallase de nuevo el conflicto, en las sociedades contemporáneas producimos permanentemente chivos expiatorios que no cumplen esa función, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha revelado la injusticia, la arbitrariedad del mecanismo y en ese sentido la violencia pierde la posibilidad de ser ritualizada. Ahora, la pregunta que yo hago en este sentido es, ¿implica esto que en el ocaso de lo sagrado la humanidad está inerme frente a la violencia? ¿No hay nada que hacer frente a la violencia? Y aquí Girard trata de tirarme alguna respuesta. Me dice, en los tiempos modernos en general y en el periodo actual en especial hay signos de una nueva crisis sacrificial, cuyo curso, bajo muchos aspectos, es análogo al de las crisis anteriores. Pero sin embargo, esta crisis no es la misma. Después de haber escapado de lo sagrado más ampliamente que las demás sociedades, hasta el punto de olvidar la violencia fundadora, de perderla por completo de vista, nos disponemos a reencontrarla. La violencia esencial regresa a nosotros de manera espectacular, no solo en el plano de la historia, sino en el plano del saber. Este es el motivo de que esta crisis nos invite por primera vez a violar el tabú que ni Heráclito ni Eurípides, a fin de cuentas, han violado, a dejar por completo de manifiesto, bajo una luz perfectamente racional, el papel de la violencia en las sociedades humanas, ¿no? En últimas, Girard prefiere, ¿no?, a esa pacificación, en todo caso ilusoria, de las sociedades arcaicas, el que en las sociedades modernas por lo menos tengamos claro cómo funciona ese mecanismo, ¿no? Si bien tiene menos éxito en la resolución de sus crisis sacrificiales, las sociedades que han prescindido del sacrificio y demás formas rituales han encontrado en el sistema judicial un mecanismo para limitar la violencia mimética y encauzar el deseo de venganza. El Estado sería aquel organismo independiente y soberano con capacidad para reemplazar a la parte lesionada y reservarle la venganza, evadiendo el peligro de una escalada interminable. Acá, por supuesto, vendría Zaffaroni con el poder punitivo y nos diría que en realidad el derecho penal es un mecanismo de verticalización social y que en últimas consolida el derecho al más fuerte. Pero bueno, es lo que hay, es el mecanismo con el que contamos, ¿no? Partiendo del monopolio de la violencia, alcanzaría el monopolio de la venganza, debiendo sofocarla en lugar de exasperarla. Es muy bondadoso Girard con el Estado. El sistema judicial y el sacrificio cumplirían así la misma función, con la salvedad de que el primero es infinitamente más eficaz. Ahora bien, no hay que perder de vista las consecuencias subjetivas de esta nueva situación histórico-política. Quien ostente el monopolio de la violencia será el mismo que confeccione y difunda modelos de comportamiento, esto es, quien agencie y movilice a las fuerzas miméticas. Justamente no es gratuito que en la era del Estado Mayor la mayor expresión de la violencia mimética sea la guerra desarrollada por Estados. Otro factor que amenaza con disolver la comunidad en tiempos modernos es el debilitamiento del universo tradicional
que fundamentaba el antiguo sistema de diferencias y el consecuente desdibujamiento de los roles como factor propiciador de las crisis proxémicas. Y ojo que este no va a ser un argumento restaurador del antiguo régimen estamental ni nada por lo contrario. Pero es cierto que en las sociedades contemporáneas, por la vía de la ilusión del consumo, se diluye cada vez más esa distancia entre mediador y sujeto. Es decir, todos creemos que podemos realmente desear a Brad Pitt, o todos creemos que podemos acceder por la vía del consumo a las mismas cosas que otros que están a una distancia enorme, ¿no? Con la extinción justamente de este modelo trascendente, la imitación se aplica a unos modelos mucho más cercanos y la mediación interna termina dominando las relaciones sociales. El tránsito de las estructuras tradicionales y feudales a una sociedad en vías de democratización promovió hondos procesos de indiferenciación. Al cuestionar y abolir los privilegios de la aristocracia, los ciudadanos comunes lograron la generalización de su criterio comparativo y el abanico de modelos entre los que se podía elegir sufrió una ampliación sin precedentes. Aunque exista entre los seres humanos grandes diferencias de poder adquisitivo, las diferencias de casta o de clase social en sentido tradicional tienden a desaparecer y con ellas la mediación externa. La sociedad actual de consumo, en la que las personas que pertenecen al nivel social más bajo desean lo mismo que las que están en el nivel más alto, por supuesto mediada por la publicidad, infunde la idea de que deberían poseer las mismas cosas, mientras que en el pasado la igualdad en cuanto al deseo, en cuanto a los deseos concretos, era algo inconcebible. En aquel entonces el acceso a ciertos bienes y mercancías se hallaba muy limitado, estando estrictamente codificado y controlado por diferencias sociales y económicas extremadamente rígidas. De manera que, ¿cuál es la lectura general que yo haría respecto de ese tránsito de la violencia sagrada a la violencia prosaica? Y bueno, una lectura que para nadie es nueva, que tiene que ver con la ruptura de ese mundo tradicional, de lo que Weber llama la racionalización del mundo, en el que pasamos de un universo jerarquizado, cerrado, de fuerte cohesión interna, el famoso tránsito de la comunidad a la sociedad en Tönnies y en toda esta discusión de la sociología, pero en el cual justamente la cohesión estaba sancionada por un sistema de rituales. Y transitamos a una sociedad secularizada, tributaria de las ideas de igualdad, que ha perdido las perspectivas de un sujeto, que ha abierto las perspectivas de un sujeto autónomo capaz de definir su propia historia. En últimas, la gran transformación y la gran exasperación de la violencia tiene que ver con el hiperindividualismo. Un hiperindividualismo en el cual el individuo está convencido de que se realiza a sí mismo, de que no requiere a los otros, y que no cuenta con ningún sustento, ninguna red que lo soporte, ¿no? La pérdida de lo sagrado comporta una curiosa paradoja para las sociedades modernas. Mientras por un lado buscan liberarse de todas las ataduras confesionales en una expulsión racionalista de lo religioso, por otro hacen cada vez más patentes las profundas raíces cristianas de su cultura.